expresidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, para tratar de entender la situación legal y política del expresidente Pedro Castillo, a quien ya se le ha solicitado 36 meses de prisión preventiva y mañana a las 9:30 el Poder Judicial se va a abocar a esto. Congresista Ventura, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar en su programa, Omar. Un saludo especial para mi región Tumbes y para todo el país. A ver, queremos entender porque la investigación a un expresidente se da en diversos campos. Está el campo penal, el Ministerio Público está avanzando, mañana el Poder Judicial va a evaluar, entendemos, y a escuchar a las partes sobre la prisión preventiva de 36 meses por las acusaciones de organización criminal, colusión, tráfico de influencias. Pero en paralelo, en el plano político, su comisión viene haciendo un trabajo también de investigación. ¿Qué pasó hoy día? Porque hoy se tenía previsto la declaración del expresidente y esto no se pudo concretar. Bueno, es el común denominador de la actitud poco transparente de lo que ha sido la gestión del expresidente Pedro Castillo. En reiteradas oportunidades, en el caso de la investigación de Zarratea, hemos citado al expresidente Pedro Castillo. Pedro Castillo, en sus mensajes populistas que hacía en los famosos consejos descentralizados, argumentó y manifestaba, mentía al país en que iba a acudir a todas las comisiones, de que no dudaba, que no duden en la transparencia del mandatario, pero falso. Acudió a la Comisión de Fiscalización en ninguna oportunidad. Es más, él solicitó la reprogramación de la citación para recibirnos en Palacio de Gobierno. Hemos ido a Palacio de Gobierno y salió prácticamente huyendo. En las declaraciones ante la Fiscalía de la Nación, ya un tema de procedimiento legal, es que también no ha declarado, ha guardado o ha usado su derecho a guardar silencio. Y hoy, nuevamente, en esta nueva línea de investigación de la organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno, que tenemos facultades de investigación, es que también por segunda vez ha obstruido el desarrollo de la Comisión de Fiscalización. Es decir, como le decía, es el común denominador de la conducta ilegal, poco transparente del expresidente Pedro Castillo, siendo notificado válidamente. Esta vez, como la primera, no acudió a declarar. Él, de acuerdo al artículo 97 de nuestra Constitución, tenía esa obligación legal y política de declarar sobre estos presuntos actos ilícitos. En términos prácticos, ¿no? ¿Por qué es importante que continúen las investigaciones en la Comisión de Fiscalización, toda vez que ya el propio Congreso de la República le levantó la protección constitucional y ya el Ministerio Público ha podido formalizar la investigación, lo que además ha conllevado a su pedido de 36 meses de prisión preventiva? Para ponerlo en términos más claros, ¿por qué continuar en un terreno político cuando ya el Ministerio Público se está abocando a esta investigación? Interesante su pregunta, y era ello el mecanismo de defensa errado, por cierto, de los defensores de Pedro Castillo. Artículo 97, artículo 88 del reglamento del Congreso, permite y obliga a las comisiones del Congreso, es decir, Comisión de Fiscalización, a continuar con investigaciones respecto a presuntos actos ilícitos que vulneren el interés público. El Ministerio Público efectivamente está realizando investigaciones preliminares respecto a presuntos actos de corrupción. Nosotros estamos investigando tres temas importantes. Colusión, estamos investigando organización criminal y tráfico de influencias. Y también estamos investigando presuntos actos que vulneren nuestra Constitución. O sea, es un trabajo inclusive doble, porque no solamente podríamos encontrar responsabilidades penales, que el informe final de la comisión es remitir al Ministerio Público, sino también responsabilidades constitucionales de funcionarios y exfuncionarios que habrían cometido delitos en contra del Estado. Lo que permite hoy, Omar, es que inclusive el propio Ministerio Público usa piezas procesales de investigación que hemos hecho en la Comisión de Fiscalización. Entonces, hoy sí es importante el trabajo que se está haciendo en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, no como anteriores veces que solamente servía como un matiz eminentemente político, como una comisión inquisidora. Hoy no estamos reflejando eso, lo que estamos demostrando es salvaguardar los intereses del Estado y hoy, reitero,
permite que el Ministerio Público también use el trabajo que en su momento venimos haciendo en la Comisión de Fiscalización. Claro, pero en un afán, digamos, de contrapesos dentro del sistema democrático, del equilibrio de poderes, lo adecuado quizás no sería que la Comisión de Fiscalización empiece a investigar, por ejemplo, algunas supuestos actos irregulares que comete el gobierno actual, el gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, el Ministerio Público se ha abocado a ver este tema de las contrataciones en el Ministerio de Trabajo y la relación de una excuñada del premier Otárola. Es decir, la Comisión de Fiscalización no debería abocarse a fiscalizar a la autoridad actual, justamente. El bien jurídico protegido del Estado es el correcto desempeño de la administración pública. Esto quiere decir que, habiendo indicios de noticias criminales de esta gestión, llámese Dina Boluarte o el premier Otárola, perfectamente podríamos iniciar indagaciones preliminares, como lo que ha sucedido en el caso de Zarratea y otras investigaciones más que hemos ¿Pero los hay en este momento de este gobierno? Está saliendo noticias criminales. Recordemos que los medios de comunicación han sido importantes para darnos a conocer de los presuntos actos ilícitos. Entonces, lo que hemos hecho en la Comisión de Fiscalización es de declaraciones de testigos, de noticias o hechos ilegales y la noticia criminal que los medios de comunicación vienen impartiendo. Es decir, si hoy nuevamente existen actos que contravengan el desarrollo de la administración pública, perfectamente van a tener que ser pero por eso le pregunto, investigados. ¿su grupo, sí, claro que sí. La Comisión de Fiscalización va a investigar, por ejemplo, este caso de la contratación de la excuñada del premier Otárola? Nos obliga. ¿Lo van a hacer? Nos obliga. Por supuesto que tenemos que iniciar indagaciones preliminares respecto de estos presuntos hechos ilícitos. Conlleva a la Comisión de Fiscalización ser imparciales y hoy tenemos que cumplir y demostrar a la población de que es una comisión que sí sirve para defender los intereses Solo para que del Perú, quede ¿no? claro y la gente lo entienda, ¿cuáles son los hechos que se quiere investigar en ese caso específico? En respecto de Otárola, bueno, se refiere a que se habría contratado a la cuñada, pero en su momento también el señor premier ha manifestado que no tenía relación alguna. Pero justamente frente a esos hechos que generan duda, que generan controversia, perfectamente es la tribuna oportuna, la Comisión de Fiscalización, que es una tribuna abierta donde los peruanos podemos notar si el funcionario es transparente o no. Entonces, si en su momento se convoca al señor premier, él tendría que, de acuerdo a la ley y de acuerdo al procedimiento parlamentario, acudir a rendir su declaración. Quien no debe nada, simplemente va y declara. No como el caso de Pedro Castillo. Porque uno de los puntos que se cuestionan desde, por ejemplo, otras tiendas políticas como Juntos por el Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial, es que ahora, en este momento, no vemos a ningún ministro ser interpelado, no vemos a ningún ministro acudir a las comisiones, es decir, que se trata de una manera muy diferente a la actual gestión de cómo se trataba a la gestión de Pedro Castillo. Sí, pero justamente para aclarar es que en estos momentos nosotros venimos desarrollando una línea de investigación que nos ha facultado el Pleno del Congreso, entonces tenemos que cumplir procedimientos, tenemos que cumplir plazos para continuar con otras indagaciones de presuntos actos ilícitos. Recordemos que también está el tema de Marca Group, Zaragoray, de los millones que ha recibido Pedro Castillo. Tenemos los diferentes asesorías o estos que han servido como consultorías de diferentes ministerios, educación, transportes, energía y minas, salud. Entonces, justamente se estaría dando en esta gestión. Hay que investigar, hay que indagar. Y está de acuerdo, quizás ya sale un poco de su rol de la Comisión de Fiscalización, pero está de acuerdo con la moción de interpelación que han presentado determinados congresistas, sobre todo en las bancadas de izquierda contra el premier Otárola. ¿Cree que el premier debe ser interpelado por lo ocurrido en los 2 meses de protestas que han generado lo que han generado? Lo que ha ocurrido son justamente que si los actos de protesta, que son constitucionalmente válidos, es que se desnaturalizan cuando ya se llevan a cabo actos vandálicos. Y lo que ha ocurrido es que somos testigos de que no han sido actos de protesta. Miren, quemado vivo a policías, que incendiar empresas privadas. Ha habido de todo, ¿no, congresista? Sí, pero ha habido actos de protesta y también ha habido actos vandálicos. Correcto, pero lo más trágico ha sido justamente estos actos vandálicos. Sí, claro. Reitero, con justo derecho hay que protestar. No, lo más trágico son los más de 60 peruanos muertos, ¿no? Pero justamente eso es materia de investigación, que se investigue en todas las instancias. ¿Al Congreso de la República no le compete
digamos, justamente también investigar esto e interpelar al poder político? Y es justamente lo que en su momento seguramente van a decidir desde los voceros para convocar al Premier y para poder interpelarlo. Es un mecanismo más constitucional que permite al propio Premier esclarecer estos actos. La pregunta es si ¿no? está de acuerdo con una interpelación al Premier por lo sucedido en las protestas. Reitero, protestas que son constitucionales válidos, por supuesto que sí. Pero si trastocamos esto como hechos vandálicos, por supuesto que el Estado tiene que salir a reprimir, porque no podemos ceder ante actos vandálicos. Así que si el Premier es convocado al Congreso de la República para esclarecer estos hechos de connotación penal por estos actos vandálicos, que vaya y que responda. Porque, a ver, llama la atención, ya no estamos hablando ni siquiera de Amnistía Internacional, no estamos hablando del gobierno mexicano, el colombiano, estamos hablando de las Naciones Unidas que le piden al gobierno peruano entender qué pasó en esos 2 meses de protestas, por qué murieron 60 peruanos, por qué hay más de 1.300 manifestantes heridos, por qué hay más de 700 policías también heridos. Es decir, desde fuera nos están pidiendo información y llama la atención que el Congreso de la República no se muestre tan diligente en el pedido de esa información. No, es que lo tendría que hacer justamente el Congreso de la República y también nuestra Premier Gervasi, que está realizando una gestión loable, hay que reconocerlo, pero vea, también la ONU ha calificado como actos terroristas la toma de aeropuertos. Sí, claro. Entonces, todo eso... Pero una cosa no quita la otra. No, por supuesto. Claro. Entonces, yo creo que en su momento nuestra canciller va a tener que emitir un informe y, por supuesto, pero yo le pregunto por la actitud del Parlamento, porque es que en el Congreso, y usted recordará, se votó para formar una comisión que investigue estos hechos, pero la comisión ni siquiera se ha instalado hasta el momento, ya estando 1 de marzo. Vea usted, yo le respondo por la comisión que presido y estamos cumpliendo estrictamente con todo el procedimiento. Habría que preguntarle a los integrantes o al que preside esta comisión por qué no responde. Pero lo cierto es de que nosotros vamos a coadyuvar al trabajo que va a realizar nuestra canciller para que responda de forma imparcial y transparente a la ONU. Reiterando que también la ONU ha calificado como hechos terroristas estos actos vandálicos que justamente estamos comentando. Bueno, y la ONU ¿no? también en su informe plantea que, por ejemplo, Pedro Castillo quiso dar un golpe, digamos, romper el orden democrático, pero yo insisto con esto, una cosa no quita la otra, no quita que en el Perú haya más de 60 peruanos que han perdido la vida y que las diferentes instituciones tendrían que abocarse a querer entender qué ocurrió en Apurímac, Ayacucho y Juliaca. Vea, la comisión del Congreso tiene que investigar y también el Ministerio Público. De eso no creo que no hay ningún temor, ninguna duda de que sí se van a comenzar a realizar actos de indagación preliminar respecto de estos hechos. Claro, policías fallecidos, tomas de locales estatales del Estado y particulares, empresas privadas que han sufrido graves daños a su infraestructura y a la empresa. Menores de edad, pero escúcheme, muertos por balas. Ahí quiero llegar. Que utiliza la policía y el ejército. Claro que sí, pero también han habido, digamos, algunos desaciertos o algunos hechos que lamentablemente vemos ahora con las pérdidas de varias personas, incluido niños, ¿no? Incluido personas que no tenían nada que ver en esos momentos de actos de protesta. Pero, reitero, pero tiene que investigarse. Como presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no cree que o no llamaría a la propia presidenta Dina Boluarte a declarar y a explicar por qué dio versiones que no se han podido comprobar, como el hecho de los ponchos rojos, de las balas artesanales Dum Dum, que el propio informe de la OEA cuestiona y le dice, señora presidenta, lo que usted ha dicho no se ha demostrado, y más bien lo contrario, lo que dicen las necropsias es que esas personas murieron por municiones que usan las Fuerzas Armadas? Si ONU pide información al Congreso de la República respecto a los actos de investigación que se vienen realizando, de hechos políticos, constitucionales y legales, yo tendría que hacer un informe detallado y lo podríamos hacer. Estos detalles, estos temas que usted me está comentando, tendría que informar la comisión del Congreso de la República que está viendo justamente estos actos de vandalismo y actos de protestas que estamos sufriendo hoy en estos momentos, ¿no? En el sur del país. Otro hecho que tiene que ver con todo esto que vivimos es el pronunciamiento que ha habido de parte del gobierno de los Estados Unidos, del subsecretario de Estado para América Latina, que además ha sido embajador en nuestro país entre el 2014 y 2017, y lo que ha dicho es bien claro. Ha dicho que espera que la presidenta Boluarte y el Congreso se pongan de acuerdo para el adelanto de elecciones, porque hay un ambiente que genera preocupación. ¿Cómo toman desde el Congreso una declaración de este tipo?
Definitivamente la historia nos está dando la razón y nos va a dar la razón que desde Fuerza Popular nosotros hemos sido consecuentes, hemos solicitado el adelanto de elecciones, es más, para el 2023. Pero lamentablemente hay posiciones de algunos grupos de poder dentro del Pleno del Congreso que están poniendo condicionamientos. Queremos adelanto de elecciones, pero si me pones Asamblea Constituyente, si me pones reelección. Eso, lamentablemente, pues trastoca el poder llegar a un acuerdo. Entonces, yo le puedo asegurar que desde el Congreso y desde Fuerza Popular, nosotros en todo momento hemos sido partícipes de que se adelantan las elecciones sin condicionamiento. Es más, la propia Keiko Fujimori, lideresa de mi partido, ha manifestado que estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, y es más, ella no postularía en una hipotética contienda electoral. Muchos colegas de otras bancadas señalan que fue justamente Fuerza Popular la que petardió un acuerdo que ya se había alcanzado con 93 votos, cuando presentan un texto sustitutorio cambiando la fecha y generan que todo vuelva a foja cero. Pero era para el 2024, lo que nosotros estábamos atendiendo eran justamente lo que usted acaba de decir, las protestas del sur para que el adelanto sea antes y cesen esos actos lamentables que estábamos viviendo en el sur del país. El viernes se va a ver la reconsideración que planteó el congresista Jorge Montoya, entiendo, según dijo el congresista Muñante. ¿Fuerza Popular va a votar a favor de que se continúe con el adelanto de elecciones? Nosotros estamos siempre de acuerdo de que adelantemos las elecciones, porque esto va a servir para salir de este lamentable conflicto que tenemos hoy en el país, y esperemos que las otras contiendas políticas, los otros partidos políticos también se muestren a favor de que ya deslindemos estas diferencias que tenemos a favor del adelanto de elecciones. Muchísimas gracias al congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista de Fuerza Popular. Vamos a ver